el deslocamiento en el artista, o por lo menos en el caso mío, produce un doble efecto completamente opuesto. Primero, es un efecto positivo, que es la posibilidad de tener una mirada virgen, un punto de vista no contaminado por la cultura, por la propia cultura, por el propio sistema de reconocimiento de lugares, prácticas, sino que el lugar es novedoso. Entonces, esa posibilidad de tener una mirada virgen visibiliza un montón de cosas que la mirada acostumbrada invisibiliza. Entonces, esta es la potencia en principio. Y al mismo tiempo, esa mirada virgen es una mirada que está vaciada de información, con lo cual necesita de un soporte de alguien que tenga la información necesaria para ponerla en contexto. Porque si no, la mirada puede mirar de modo equivocado, asumir un punto de vista que es un punto de vista meramente personal, demasiado yoico, egocéntrico, y perder de vista el contexto. Entonces es un riesgo y una virtud al mismo tiempo. Entonces se trata de explotar las virtudes y de eliminar el riesgo para que la potencia sea mucho más extrema en este sentido. Este tipo de experiencias son experiencias muy riesgosas, diría en términos legales también. Por ejemplo, cuando se hizo la experiencia en Berlín, me pusieron una demanda por 13.500 euros, que querían cobrarme y que eran lo que salían las ambulancias al salir a la calle. Cuando yo tenía permiso del gobierno de la ciudad de Berlín para hacer la experiencia. De todos modos, hubo una vocación de disciplinar, un castigo que sabía que no iba a avanzar, pero que hay siempre una voluntad disciplinadora. Es decir, que uno frente a estas situaciones no conoce las estructuras lingüísticas del lugar, las estructuras legales, las dinámicas de los lugares, asume una condición de riesgo, que es una condición que inquieta en el sentido positivo, porque es interesante esa adrenalina que provoca este tipo de experiencia, pero al mismo tiempo, de verdad, puede sufrir condiciones disciplinadoras que son realmente severas. La experiencia que se hizo como un seminario en la ciudad de Kioto, nosotros viajamos 2 veces a Japón, a Kioto, para tratar de conseguir los permisos locales. La Universidad de Artes apoyaba y financiaba la experiencia y no hubo forma porque la amenaza era la deportación del artista. Deportación, avión y fuera del país. Vale decir que los contextos diferentes, las culturas diferentes generan modos de producción y modos de rechazo y modos de aceptación que son diferentes, y que de algún modo caer como un artista invitado o que cae como un extraterrestre en ese lugar genera este doble vínculo, ¿no? Una situación de mucho peligro, adrenalínico, interesante, y al mismo tiempo esa posibilidad de una mirada descolocada que no está sostenida por prejuicios, sino mira como mira un niño por primera vez algo, y entonces empieza a descubrir cada vez. Tiene que ver un poco con esto, ese tránsito, ¿no? Y es una práctica también de entender que yo no sé si mi territorio es mi territorio. Yo creo desde Buenos Aires. Digo, mi sistema de producción, de pensamiento, está en Buenos Aires, pero produzco en cualquier lugar del mundo del mismo modo. Entonces, soy un artista argentino que produce en cualquier otro lugar un arte, podría decir argentino o porteño de la ciudad de Buenos Aires, pero en relación, puesta en diálogo con el espacio y con la cultura y las personas con las que comparto esa experiencia. La ambulancia, la policía y los bomberos llegan todo el tiempo, a todos los lugares, a los 23 o 25 lugares llega todo el tiempo, y depende de las ciudades. En Buenos Aires, por ejemplo, la policía fue muy violenta, de hecho golpeó a uno de los fotógrafos, lo mandó al hospital. La reacción de los vecinos en los barrios más conservadores, más burgueses, fueron muy violentos también con los participantes, y la confusión que se produce con la venida de la ambulancia, si bien las autoridades sanitarias, policíacas y legales están avisadas y tenemos el permiso legal, justamente esa información no llega a los que atienden en el teléfono, a los que mandan las ambulancias llegan y se generan choques que son laborales, ideológicos, morales, éticos, y eso genera mucho conflicto. Eso se da todo el tiempo, y de algún modo el proyecto también desnuda cómo es el funcionamiento de la práctica del poder en relación a este tipo de experiencias. Entonces la ambulancia se hace presente en casi todos los lados con discusiones básicamente que tienen que ver con la ética y con
la idea de que en este momento esta ambulancia que vino a esta situación, que es una situación ficcional, puede estar desatendiendo una situación real en donde alguien puede estar muriendo. Y esta es una realidad, pero es una realidad que tiene que ver no con la producción de la obra, sino básicamente por las estructuras de comunicación de la burocracia en sí misma, ¿no? Había de todo. El gran porcentaje es gente que no reconoce, sigue de largo, como si nada. 70%, pero diría no solo en Buenos Aires, sino en los 4 lugares. En Buenos Aires, en Cracovia, en Berlín y en Viena, las reacciones de indiferencia o simulación de la indiferencia es lo más relevante. Después nosotros movíamos al muñeco, incorporábamos sangre o vómito o orina, de modo tal de visibilizar aquello a la fuerza, y frente a esas situaciones más extremas, la gente participaba de algún modo. En cada uno de los lugares los modos de participación son diferentes. Algunos lo hacen a través del móvil, tratando de llamar a los servicios públicos. En los países latinos el contacto físico es más evidente, en los países europeos son más distantes y el móvil funciona como el remedio social sin tener que involucrarme corporalmente. Pero en todos lados hay una crítica a este tipo de producción. Esto no es arte, esto no se debe hacer, esto no debería estar permitido por los gobiernos, el arte se hace a puertas cerradas. Esta gente en Austria, en el segundo lugar donde se hizo, dijeron que el creador de esta experiencia, una señora, está grabado, debería acabar en Auschwitz, por ejemplo. Así literalmente, sin ningún pudor. Es decir que la sociedad en general o la normalidad busca disciplinar este tipo de experiencias, rechazarlas. El espacio público es un espacio, en realidad, un espacio de control, ya no es más espacio público. Entonces, cualquier experiencia que busque modificar las relaciones vinculares, de poder, de pensamiento sobre el espacio público, tienden a ser suprimidas todo el tiempo. Y esto es lo que pasa todo el tiempo. Hay como mucha voluntad de castigo sobre una experiencia que no debería ser hecha. No debería ser hecha porque no queremos ver aquello que no queremos ver, por eso ya no lo vemos más, y al mismo tiempo atenta contra una idea de lo bello, de lo bonito, que justamente es lo que no destaca este tipo de experiencia artística. Entonces la relación entre arte y belleza entra en tensión y genera este tipo de rechazos.